Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia. Estamos en vivo y en directo todos los días, de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. Saludo especial también para quienes nos acompañan en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Y como todos los días hablamos de esos temas que son de interés general, de esos temas que nos gustan para hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Este es nuestro encuentro diario con la salud, así que los invito para que participen activamente con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Y como todos los días tenemos un tema que nos interesa, como es el caso de hoy. Seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos recibido o nos han practicado una cirugía alguna vez. Y hay muchas inquietudes en relación con el tema de la anestesia. Es quizás uno de los miedos más comunes en las personas. Hay tantas preguntas alrededor de la anestesia, tantos mitos y tantas verdades, que si una persona, por ejemplo, se puede despertar o le pasa el efecto de la anestesia en medio de la cirugía. De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Pero antes, veamos lo siguiente. La anestesia siempre ha sido una de las mayores preocupaciones al enfrentar cualquier procedimiento quirúrgico. Los anestésicos disminuyen o evitan que sienta dolor. Existen tres tipos: local, regional, un tipo común es la anestesia epidural, y general. La anestesia general es muy segura. La mayoría de las personas, incluso quienes tienen enfermedades importantes, pueden someterse a este tipo de anestesia sin tener problemas graves. Es un método utilizado para sedar a una persona profundamente, de manera tal que se pierde la conciencia, la sensibilidad y los reflejos del cuerpo. Se realiza antes de una cirugía para evitar que la persona sienta dolor o malestar durante el procedimiento quirúrgico. Puede ser administrada a través de la vena, teniendo un efecto inmediato, o a través de inhalación con una mascarilla. La duración de su efecto la determina el anestesiólogo, quien decide cuál será el tipo, la dosis y la cantidad del medicamento anestésico. Así es, y como les decía al comienzo del programa, pues hay muchas inquietudes en torno a este tema de la anestesia. ¿Podría no hacer efecto, por ejemplo? ¿Existe algún riesgo de morir durante el procedimiento quirúrgico y que guarde relación con la anestesia? Si es verdad que los niños corren más peligro que los adultos, por ejemplo. Estas son algunas inquietudes, porque seguramente ustedes tendrán otras, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa. Bienvenidos. Estamos en directo y hay varias formas de participar, no solamente a través de líneas telefónicas. También pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Y a quienes me han preguntado por los diferentes capítulos o programas de Su Médico en Casa, es muy fácil, los encuentran en nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Está con nosotros el doctor Juan Pablo Bacer Arboleda. Él es médico anestesiólogo del CES, además trabaja con la Clínica Las Vegas, la Clínica Bolivariana y en otras instituciones. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Genera temor la anestesia, es que la sola palabra le da a uno como sustico, doctor. Sí, claro. ¿Por qué? La mayoría de la gente le teme a la anestesia, creo yo, porque es lo último a lo que se ve enfrentado antes de ir a un procedimiento quirúrgico. Y finalmente, de ahí en adelante, pues es un espacio de tiempo que la gente no sabe, no conoce, no tiene conciencia de lo que sucede. Entonces, hasta el último punto el momento de quedarse dormido es donde tienen esa conciencia y esa ansiedad que eso genera. Eso es como... Y que genera temor además. Doctor, ¿cómo podemos entender la anestesia? ¿Qué es finalmente? Pues ¿para qué sirve? Eso lo sabemos, obviamente, para mitigar el dolor, para generar inconsciencia durante la cirugía. Sí, pues adicional al tema de evitar dolor durante un procedimiento quirúrgico, que es como el principal objetivo, hay otros objetivos que nosotros buscamos durante un procedimiento quirúrgico, y es disminuir la movilidad, brindar las condiciones adecuadas para que el cirujano pueda operar.
Aparte de eso, que el paciente no tenga ninguna clase de recuerdo durante el procedimiento. Sí. Y bloquear ciertas respuestas que tiene el organismo ante el estímulo doloroso, que es otro de los objetivos que nosotros buscamos durante la anestesia. Existen diferentes tipos de anestesia, doctor, tengo entendido, y todo depende también, el tipo de anestesia depende de cada paciente o de la cirugía. Sí, de ambas cosas, del paciente obviamente y del procedimiento para el cual se vaya a llevar a cabo. Obviamente procedimientos en la parte superior del cuerpo, sobre todo tórax, cabeza, no permiten el abordaje o no es común que permitan el abordaje con técnicas regionales, que es lo que se va a hablar más adelante. Mientras que los procedimientos en la parte inferior del cuerpo es común que se aborden con ese tipo de anestesia. Entonces, local o regional. Local o regional, exactamente. Y el tipo de pacientes, hay pacientes que pueden tener una mejor tolerancia o que tienen ciertas contraindicaciones a alguna de las técnicas que tenemos disponibles. Entonces son ambas cosas las que nos permiten a nosotros decidir cuál técnica utilizar en cada paciente. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la anestesia, algo que nos genera temor. Hay muchos mitos y verdades alrededor de esta. Se está preparando para una cirugía próximamente y tiene alguna inquietud, pues pueden marcar nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-000-515015. A esta hora saludamos a Verónica, que se encuentra en El Salvador. Bienvenida, Verónica, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Hola, buenas noches. Un saludo para todos. Gracias, Verónica. La pregunta mía es que en mayo van a realizar una laparoscopia. Sí. Y en realidad yo le tengo mucho miedo a la anestesia, entonces no sé ese tipo de examen, qué tan riesgoso es y qué tipo de anestesia me van a poner. Muy bien, Verónica. Excelente pregunta, además, porque la laparoscopia, doctor, gracias, Verónica, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. La laparoscopia es un procedimiento muy común, ¿no? Sí. ¿Qué le podemos decir a Verónica? Pues en realidad los procedimientos laparoscópicos se están haciendo cada vez más comunes. Definitivamente ese es uno de los procedimientos para los cuales la técnica usual es la anestesia general, ¿sí? Porque las otras técnicas no me permiten brindar las condiciones necesarias al cirujano para poder tener una cirugía adecuada y una cirugía segura para ese paciente. ¿Y cómo debe ser esa preparación antes de y cuál sería como el efecto posterior o el cuidado posterior en el caso de Verónica? La preparación fundamental es asistir primero a una consulta preanestésica, es fundamental, donde el anestesiólogo le va a realizar una historia clínica detallada, va a dialogar de los beneficios y los riesgos que tiene el procedimiento anestésico como tal, porque los riesgos ya del procedimiento quirúrgico le corresponden al cirujano. Y van a solucionar todas estas dudas que ella pueda tener relacionadas con el procedimiento anestésico. Uno de los riesgos que tiene en particular este tipo de procedimientos, y por ser ella mujer, pues desafortunadamente es el riesgo de las náuseas y vómito en el posoperatorio, que es más frecuente en los procedimientos laparoscópicos y más frecuente en las mujeres. Nosotros tenemos ciertas herramientas para disminuir ese riesgo, ¿sí? Para que el paciente ojalá no se vea sometido a eso que la gente asume muchas veces que es común, pero no lo es. Hay personas que tienen más riesgo que otras, pero yo diría que lo fundamental para prepararse es asistir donde el anestesiólogo a una consulta preanestésica, ojalá con unos 2 o 3 días de anticipación, tener un ayuno previo, que enseguida pues, que vamos a hablar del tema, un ayuno previo por lo menos de unas 6 horas como mínimo a la hora de la cirugía y bueno, y ya las otras explicaciones y resolver las dudas que tenga en relación con la anestesia. Lo más importante, Verónica, relajarse y estar tranquila, porque seguramente le va a ir muy bien y prepararse positivamente. Está con nosotros Beatriz en Belén, bienvenida y la escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Para felicitarlos por el programa y para preguntarle al doctor cuáles son los riesgos de un hipertenso con una anestesia general, porque a mí la otra vez me hicieron una cirugía y no me pudieron poner la anestesia general porque no tenía controlada la presión, porque no sabían que era hipertensa. Me colocaron la anestesia esa de la que le ponen a uno en la columna, la raquidia, pero me fue muy mal porque los escalofríos eran horribles, que yo me quería caer de esa mesa de cirugía. Muchas gracias. Gracias a usted, Beatriz, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Juan Pablo. Bueno, ¿qué podemos decirle a la televidente? Bueno, pues
El tema de la hipertensión es un tema que todavía tiene mucha tela para cortar. Probablemente la dificultad que tuvieron con ella es que no sabían que sufría la presión alta. Sí. El riesgo con los pacientes que sufren de presión alta y no están controlados es que la presión o se pueda elevar aún más de los valores que tiene previamente, o el cerebro y los órganos tienen una fisiología que hace que regule el flujo sanguíneo a ciertas presiones. Si ella maneja eso mucho más alto y de pronto por efectos de la anestesia, la caída brusca en la presión puede correr el riesgo de sufrir isquemia de alguno de estos órganos, tanto el cerebro como el corazón. Entonces probablemente esa haya sido la razón por la cual decidieron suspender, pues o no colocarle anestesia general. No quiere decir que la anestesia que le colocaron en esa ocasión no genere cambios también en la presión arterial, pero posiblemente los toleró de una mejor manera y el anestesiólogo prefirió esa técnica sobre la otra opción. Doctor Juan Pablo, en el caso de un paciente hipertenso, obviamente antes de entrar a la cirugía y de someterse a una anestesia, ¿tiene que tener esos niveles controlados de su presión? No somos estrictos en cuanto a los niveles, o sea, no tienen que ser unos niveles óptimos, pero no debe estar por encima de ciertos valores que consideramos nosotros crisis hipertensivas, que eso sí obviamente el riesgo es mucho mayor. Vamos con Rosalba, saludamos a Rosalba a esta hora que nos acompaña en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, Rosalba, y la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Gracias por estar en Su Médico en Casa. Programa muy ilustrativo, por cierto. Gracias, es de ustedes. Muchísimas gracias. Yo estoy próxima a una cirugía de cáncer de tiroides. Ya Sí. me envió, tuve la cita de preanestesia y se me olvidó preguntarle a la doctora cuántas clases de anestesia hay. Claro. Sé que a mí me van a anestesiar completo. A ver si me ilustra el doctor. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a usted por acompañarnos, Rosalba, desde la ciudad de Bogotá. Es una pregunta que ya nos adelanta a hablar de esos tipos de anestesia, doctor. En el caso de un cáncer de tiroides, y hablemos de los 3 tipos de anestesia que existen. Lo que hablaba ahorita un poquito es que en este tipo de cirugías en particular es una cirugía del cuello. Prácticamente la opción que nos queda disponible para administrar anestesia es anestesia general, por el sitio, la localización y por la complejidad del procedimiento como tal. Existe entonces la anestesia General para este tipo de procedimientos definitivamente es la indicación. careta. Sí. O sea, aparte de eso, la gente asume que es solamente el medicamento que se administra por vía respiratoria, Sí. pero en realidad por vía venosa también se están colocando medicamentos que asisten la parte de la anestesia. Y también existen otros 2 tipos de anestesia, pero no sería el caso de la televidente. Para ella no sería el caso. Hay otras 2 opciones, que sería la anestesia que consideramos nosotros regional o neuroaxial, en términos más técnicos, que es la que se coloca en la espalda, y técnicas locales que ya serían anestesiar el sitio específico del procedimiento quirúrgico, que generalmente se hace más en las extremidades. Muy bien, a esta hora también saludamos a Lady, bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cómo está? Muy bien, Lady, adelante con su pregunta. Mira, lo que pasa es que yo tuve una cirugía en diciembre, ¿cierto? Sí. Me hicieron una operación de una hernia inguinal y resulta que siguió el problema, entonces acudí nuevamente y a mí me van a hacer otra cirugía. Entonces lo que quería saber era en tan poquito tiempo qué consecuencias puede tener la anestesia. ¿La cirugía fue en diciembre, nos dijo? Sí, señora. Muy bien, gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, consecuencias a largo plazo afortunadamente son poco frecuentes. Muchas personas incluso se ven sometidas a anestesias en ocasiones repetidas durante una misma hospitalización, o incluso en un solo mes pueden ser llevados a cirugía y anestesia durante varias ocasiones. Entonces, sí, la probabilidad de tener consecuencias a largo plazo afortunadamente es muy baja. Se puede, si lo requiere, hacerlo con cierta regularidad sin ningún problema, pero siempre hay que tener claridad en que obviamente habrán ciertas dificultades y se someterán nuevamente a los riesgos que implica ir a un procedimiento quirúrgico y a una anestesia. Y en relación con este tema existen muchos mitos y verdades alrededor de la anestesia. ¿Qué probabilidad hay, por ejemplo, de que un paciente se despierte en medio de un procedimiento quirúrgico?
También se dice que la anestesia puede generar adicción. Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, en Su Médico en Casa. Un minuto no más. Estamos hablando de la anestesia, volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la anestesia, mitos y verdades. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Los anestésicos disminuyen o evitan que sienta dolor. Existen 3 tipos: local, regional y general. La anestesia general relaja los músculos del sistema digestivo y de las vías respiratorias que evitan que los alimentos y el ácido pasen del estómago hacia los pulmones. Siempre sigue las instrucciones del médico acerca de evitar alimentos y bebidas antes de la cirugía. Es necesario que el ayuno comience aproximadamente 6 horas antes de la cirugía. Es posible que el médico te indique que tomes algunos de tus medicamentos habituales con un pequeño sorbo de agua durante el ayuno. Habla con tu médico sobre tus medicamentos. Quizás debas evitar algunos medicamentos como la aspirina y algún otro anticoagulante de venta libre durante al menos una semana previa al procedimiento. Estos medicamentos pueden producir complicaciones durante la cirugía. El tipo de anestesia que el médico decida utilizar dependerá de muchos factores. Estos incluyen el tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar y el estado de salud actual del paciente. Tema bien interesante y seguimos recibiendo sus inquietudes. Enseguida vamos con Javier, que nos dio un minutico mientras avanzamos en el tema. Doctor, las 2 preguntas que hacía antes de ir a la pausa. ¿Existe la probabilidad de que un paciente se despierte en medio de la cirugía, que le pase el efecto de la anestesia antes de? Es un temor grande que tiene la gente y la probabilidad, más que despertarse durante un procedimiento quirúrgico, existe la probabilidad de tener lo que nosotros llamamos recuerdo intraoperatorio. La probabilidad de que eso suceda existe de alrededor de una persona en cada 1000 que se someten a un procedimiento anestésico, pero afortunadamente la mayoría de las veces cuando eso sucede, se considera como tienen algo de memoria de pronto auditiva o simplemente lo consideran como un sueño y la gente la mayoría de las veces lo tolera bien y no le genera consecuencias a largo plazo. ¿La anestesia puede generar adicción? Más que la anestesia, de pronto algunos de los medicamentos que nosotros empleamos en anestesia puede hacerlo, pero afortunadamente pues la gran mayoría de nosotros lo hacemos de una manera muy responsable y la probabilidad de que eso genere una adicción en un paciente, a pesar de que existen, es poca, ¿sí? Se puede manejar. Saludamos a Javier, que se encuentra en el sector del estadio. Bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta, Javier? ¿Puedo empezar ya? Sí, señor, claro. Mi pregunta es que mi esposa entró a cirugía de vesícula, perfecto, y cuando salió de cirugía con un oído sin poder oír. ¿Eso es normal? Muy bien, Javier, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctor Juan Pablo, ¿qué hay para decir? Pues esa pregunta sí está complicada. Yo la verdad... ¿No tendría nada que ver con la anestesia? No, yo creería que, pues, a no ser de que haya sido algo técnico durante el procedimiento que en este momento yo no lo pueda explicar, pero las probabilidades de que relacionado con la anestesia haya ocurrido de pronto alguna lesión del oído o algo son poco probables. Creería que puede estar relacionado con otro tema distinto. ¿Por qué se puede complicar una anestesia durante una cirugía, doctor? Pues desde el punto de vista de anestesia propiamente, o sea, la gente desafortunadamente no entiende que cuando uno va a cirugía es un conjunto de cosas, tanto el procedimiento quirúrgico, el paciente y la técnica anestésica. Pero desde el punto de vista de la anestesia, obviamente nosotros utilizamos medicamentos que pueden generar algún tipo de reacción medicamentosa o alérgica, que podría ser uno de los riesgos que tiene. La aspirina, por ejemplo, o los anticoagulantes que lo mencionamos bueno, ahorita. el tema de los anticoagulantes es que en ciertas cirugías se debe evitar, pero es más por el procedimiento quirúrgico, aunque en algunas técnicas, nosotros como las técnicas de la espalda, también está contraindicado que el paciente esté consumiendo anticoagulantes para poderle colocar ese tipo de técnicas. Entonces,
Obviamente eso debería influenciar un poco el tema de la anestesia también, los medicamentos que el paciente pueda estar consumiendo. A esta hora saludamos a Rosalba, que se encuentra en el centro de Medellín. Es la última pregunta y muy breve, que ya nos quedan pocos minuticos. Rosalba, adelante y bienvenida. Gracias, buenas noches, gracias por el programa tan maravilloso. Yo Gracias. quiero preguntarle al doctor, una persona que es demasiado nerviosa, pero que no, mejor dicho, que nada la calma, ¿qué contraindicaciones hay en que ella se tome una pastillita para los nervios una semana antes de una cirugía o 15 días? No sé. ¿Qué contraindicaciones tiene? Muchas gracias. Gracias a usted, Rosalba. Una muy buena pregunta, además, porque es que todos somos nerviosos y frente al tema de una cirugía y de la anestesia, doctor. Es verdad, pero medicamentos en realidad que se puedan tomar con 15 días de anticipación es poco probable que tengan algún tipo de beneficio. Nosotros llamamos a eso premedicación y algunos pacientes lo hacemos con 1 o 2 días de anticipación. El problema es que no tenemos el control total de ese medicamento y algunos medicamentos de esos que pueden generar algún tipo de riesgos. Entonces, no es usual que se haga, depende mucho del paciente y que el anestesiólogo lo considere necesario. ¿En qué se diferencia el procedimiento de la anestesia en un niño de la de un adulto? Una de las diferencias principales es que si los niños son muy pequeños, lo hacemos antes de canalizar una vena. O sea, los dormimos en ellos y con la mascarita que todo el mundo conoce. Sí. Y una vez dormidos, les canalizamos una venita por donde les colocamos medicamentos adicionales. Bueno, doctor, ¿y los efectos finalmente que puede producir una anestesia, o sea, después de la cirugía? Después, uno de los comunes es, como les hablaba ahorita, el tema de las náuseas y el vómito en el posoperatorio. Puede generar algunas alteraciones en la memoria, por eso es importante que los pacientes asistan acompañados y Claro. se vayan acompañados después de un procedimiento quirúrgico, porque incluso lo vemos nosotros muy común, los pacientes nos preguntan 2, 3, 4 veces lo mismo después de un procedimiento quirúrgico y es por la alteración que pueden tener en la memoria. Un tema bien interesante que seguramente continuará en su médico en casa. Gracias, doctor Juan Pablo Bacer, Mucho por gusto. acompañarnos hoy en el programa. Mucho gusto. Ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.